En el presente juicio oral se ha probado de modo categórico que los acusados Samán Sarria y Valerio Roncaglolo han verificado el delito de estafa. El delito de estafa tiene 3 elementos constitutivos. En primer lugar, un engaño suficiente. En segundo lugar, el error en que incurre el agraviado. En tercer lugar, el despojo patrimonial y por consiguiente el perjuicio económico. Estos 3 elementos se han dado satisfactoriamente en el presente juicio oral, pues tenemos que el agraviado Brian Silva entabló conversaciones con Valerio Roncaglolo, quien venía en representación del señor Samán Sarria. Y este le hizo una oferta faltando a la realidad, faltando a su deber de veracidad. Esto es, que tenían la representación exclusiva del artista Xeix, que estaba de gira en Chimbote. Y es así que a los primeros días de agosto del año 2019 pactan en forma verbal de que tenía que pagar $20,000 de inicial para que traigan al artista, con la condición de que los $7,500 se tendrían que dar, el agraviado tenía que darle al momento de la suscripción del contrato. Y el 50% restante, que es los $27,500 más, se daba cuando el artista subía al escenario. Esta oferta, por demás falsa desde el inicio, no lo cumplieron, por la sencilla razón que nunca tuvieron la representación del artista Xeix en el Perú. Y como lo mantuvo en engaño a los agraviados Brian Silva y José Silva, estos, con fecha 13 de agosto del 2019, hacen el depósito a la cuenta de la empresa La Bóveda, representada por Samán Sarria, el importe de $20,000. ¿Qué pasa? Los acusados, en forma premeditada, pactaron que sea $20,000 la inicial y los 7,500 a la suscripción del contrato. Pero el contrato tenían que enviarlo Valerio Roncaglolo, porque él era el que tenía el trato directo con los representantes de Xeix. Ese contrato nunca lo han enviado. Tal es así que si vemos las conversaciones de WhatsApp que establecen que entre Brian Silva y Valerio Roncaglolo, que este constantemente le reclama, y el contrato, mándame el contrato, y él le da respuestas evasivas y nunca le remite el contrato. ¿Y por qué digo que esto ha sido planificado? Porque como ellos no remitían el contrato, el agraviado no tenía por qué depositar los $7,500 restantes después. ¿Para qué ellos funden en que hubo un incumplimiento contractual? Por eso será necesario que se revise de forma minuciosa las conversaciones de WhatsApp entre Brian Silva y Valerio Roncaglolo, donde le reitera que le envíe el contrato, y no lo hace. También dentro de esas conversaciones, Brian Silva le envía un flyer donde le dice que esta es la presentación de Xeix, que estaba haciendo su publicidad en Chimbote. Eso obra foja 60. Y Valerio Roncaglolo en ningún momento le reclama que ha incumplido alguna cláusula contractual por hacer publicidad anticipada sin haber pagado el 50%. Es decir, esa cláusula la han inventado ellos. Lo han inventado ellos. Otra de los hechos palmarios donde se prueba que estos acusados han cometido el delito está cuando el señor José Silva le cursa las cartas notariales a Valerio y a Samán Sarria. Estos en ningún momento le indican que se ha resuelto el contrato. No. Sencillamente le dicen, le vamos a devolver, pero que el dinero se ha depositado a la cuenta de Xeix.
pero nunca muestran un documento idóneo que acredite que efectivamente el dinero fue a los representantes de Shes o al artista Shes, sino que inventan la existencia de una tercera persona que nada tiene que ver en el presente caso, como es el ciudadano venezolano que ha venido a declarar y nos ha mostrado pues que cómo son las mecánicas de este tipo de contratos, cuando él es un tercero, pero que su despacho de forma ilegítima lo ha incorporado como testigo. ¿Cómo se puede incorporar como testigo, señora juez, a una persona que no ha observado, que no conoce al agraviado? Él no ha observado los pormenores, las circunstancias de cómo se ha cometido el delito de estafa, por la sencilla razón que él no conoce a las víctimas, ni nunca ha estado en Chimbote. De manera que es un testigo que se ha incorporado ilegítimamente y por lo tanto su aseveración no tiene por qué tener eficacia jurídica. Respecto, la defensa ofrece como argumento que han depositado el dinero a ese ciudadano venezolano y ofrece una serie de documentos del extranjero, de CNM, documentos con fecha posterior, y son documentos simples. Al respecto me permito puntualizar qué cosas son los documentos. Los documentos son pruebas. Cuando son documentos públicos son autoexplicativos, gozan de mayor fuerza probatoria. Cuando son documentos privados solamente vinculan a las partes, porque los documentos privados son expresiones de voluntad de los que suscriben el documento. Y por eso es que en nuestro ordenamiento civil, en el artículo 245 del Código Procesal Civil, regula el documento de fecha cierta. ¿Qué es esta institución? Es un documento privado que adquiere fecha cierta y produce eficacia jurídica cuando ese documento simple se presenta ante una autoridad pública, ante un notario público que dé fe de la existencia y la manifestación de voluntad de esas personas. Y al respecto me permito citarle la casación 1952-2018 de Madre de Dios, donde la Corte Suprema establece que la fecha cierta de un documento privado solo es vinculante para aquellas personas que suscriben dicho documento y no implica presunción de publicidad y conocimiento de terceros. Es decir, puede tener eficacia probatoria, pero para las partes que suscriben. En los documentos que ha presentado la defensa aparece suscrita por el agraviado. ¿Se puede dar eficacia probatoria a un documento que nada tiene que ver con los señores Silva? Desde luego que no. Nuestra Corte Suprema establece de modo puntual en el recurso de nulidad (937/2021) en el punto quinto, considerando quinto, establece: cabe puntualizar que una clase de engaño típico se configura en la conducta de quien sitúa en el seno de una relación contractual sin expresar nada exactamente falso, pero ocultando su intención inicial de no actuar como la relación lo exige, como contratante, y defraudar en definitiva a otro, engaño implícito o pragmático. La línea divisoria entre la estafa y el incumplimiento contractual se da en el momento de la aparición de la voluntad de incumplir la prestación convenida. Si el ánimo de incumplir existía ad inicio, habrá estafa. Y si surge con posterioridad, no. Es decir, los señores, los acusados, ¿tenían la posibilidad de cumplir ese contrato? No, porque sencillamente no tenían la representación de Shes. Es decir, su actuar
doloso viene desde la suscripción, no suscripción de un contrato documentado, sino desde la celebración de ese contrato innominado de doy para que hagas y hago para que des, que establece el artículo 1757 del Código Civil. Y cuando, como tenemos un ordenamiento jurídico, ¿cuándo se va a dar un incumplimiento contractual? Esto está normado, y esto está normado en el artículo 1138 del Código Civil, en el cual establece: si la prestación resulta imposible, sin culpa de las partes, la obligación del deudor queda resuelta. Sin culpa de las partes. Puede ser por un hecho imprevisto, por un hecho, un caso fortuito o fuerza mayor. Ahí no existe responsabilidad penal, pero de no tener la posibilidad de cumplir el contrato, lo utilizo el contrato como medio, desde luego que hay un actuar doloso desde el inicio de la celebración contractual, y eso es un contrato criminalizado. Para finalizar, señora juez, la defensa argumentó en forma reiterativa que ya se había seguido un proceso civil en la ciudad de Lima, y como tal, ya siendo el derecho penal de última ratio, ya no tenía razón de ser. Señora juez, eso no solamente lo deslinda nuestro Código Procesal Penal cuando establece que el agraviado puede optar entre las dos vías. Si no me constituyo en actor civil, puedo optar en la vía penal en paralelo con la vía civil. Y la casación 795-2021 en su fundamento 16º establece, de otro lado, si bien es cierto que los recurrentes alegan que los mismos hechos habrían sido ventilados en la vía de civil, es de recordar que el engaño utilizado en la víctima fue para que aquella se desprenda de su patrimonio con el ánimo de hacerle creer que si cumplirían con el contrato pactado. Esto a sabiendas que ello no iba a ocurrir, mas no se trata de un incumplimiento contractual por causa sobrevenida, razón por la cual ambas recurrentes resultan responsables penalmente, aun cuando coexiste con la responsabilidad penal e incumplimiento contractual, por lo que el recurso de casación propuesto deviene en infundado. Es decir, admite en forma paralela la vía civil y la vía penal. Señora juez, evaluando todos estos elementos de prueba, como son conversaciones en WhatsApp, cartas notariales que se han cursado las partes, los sujetos procesales, teniendo en cuenta que la defensa ha presentado documentos inidóneos, testigos totalmente impertinentes al caso, y si ellos alegan la carga de la prueba de un delito, la tiene el Ministerio Público, pero cuando la defensa establece como medio de descargo hechos extintivos, impeditivos, por ejemplo, una legítima defensa, ellos tienen que probar. Ahí se invierte la carga de la prueba. Y en el presente caso, ellos de ningún modo han probado que ellos han cumplido con pagar al artista Shesh o a sus representantes. Y pues si ellos se decían ser honorables, experimentados en traer artistas, lo mínimo que tendrían que haber hecho era enseñarle el depósito a los representantes de Shesh para que el agraviado se entienda con ellos. Pero ellos no han hecho eso porque sencillamente el dinero se lo han apropiado y se han enriquecido con una cantidad de dinero considerable que es del agraviado, causándole un serio perjuicio económico. Para finalizar, señora juez, teniendo en cuenta que el artículo 387, inciso 2 del Código Procesal Penal establece que cuando en el juicio oral han variado ciertas circunstancias con los actos de prueba, con los medios de prueba que se han actuado en el mismo, teniendo en cuenta que esta acusación se hizo en el año 2019 y estamos a mediados del 2024, han transcurrido 5 años, el lucro cesante ha variado sustancialmente. $20,000 en 5 años
tiene una cantidad de intereses que sería el lucro cesante que genera esa cantidad de dinero en más de 20.000 soles. El daño moral también se ha quintuplicado, porque el daño moral es el sufrimiento, aflicción que tiene una víctima de un delito y que tiene un proceso penal, y esto se ha alargado considerablemente. Los pagos, el lucro, el daño emergente consistente en los gastos que hace la defensa del agraviado en un abogado también se han magnificado. Por lo tanto, el Ministerio Público solicita ya no 15.000 de reparación civil, sino 40.000 soles por concepto de reparación civil. En cuanto a la pena privativa, le solicito 4 años de pena privativa de libertad con el carácter de suspendida, con la regla de conducta que establece nuestro Código Penal, bajo el procedimiento de revocarse la condicionalidad de la pena y hacerse efectiva. Eso es todo, señora juez. Mandarlo